Negocios Televisión en América, un saludo a Miami desde Madrid. Estamos aquí, Alma, el último viernes del mes de junio del año 2025, Alma, con muchísimas cosas pasando, les tengo que contar, así que abróchense el cinturón de seguridad porque venimos con una teoría conspirativa que no se la imaginan, pero que la he venido discutiendo con algunos manejadores de dinero durante los últimos minutos. ¿De qué se trata esto? Se trata de la famosa teoría del caos. La teoría del caos que yo he contado muchas veces a todos ustedes y que tiene que ver efectivamente con cómo se maneja la administración del presidente Trump. Él maneja el caos de una manera particular porque entiende hacia dónde el caos podría mover los capitales a su favor, además de que comprende y entiende que cada uno de esos titulares bombásticos que él tiene acostumbrados a darnos a través de su red social, Truth Social, pues indudablemente tiene un efecto inmediato en los mercados. Entienda usted en las tasas de interés. Antes de pasarle a eso, que se lo voy a decir rápido, no me lo voy a guardar por aquí abajo, ni mucho menos para que usted empiece a pensar qué es lo que está pasando, le debo decir que otra noticia importante que no hemos comentado es el hecho de que cuando usted le aumenta los costos a las compañías, ¿verdad? Cuando usted le aumenta los costos a las compañías aumentan los precios. Eso es lo que dice el libro de economía de todos aquellos que estudiamos economía en algún momento. Pero resulta que si ustedes se acuerdan, esto no es parte de la teoría conspirativa, esto es un adelanto que les hago para que se nos vayan sumando. Pero si ustedes se acuerdan, oigan esto bien, hace un mes cuando Walmart trató de subir los precios, el presidente Trump les dijo, bajen los precios o si no. Y todo el mundo se asustó y los precios nunca subieron. Entonces ahora hay algunos que están diciendo que las compañías se van a ver en un laberinto increíble para de verdad, tratar de ver cómo se comen esos costos de estos aranceles que vienen y vienen bien rápido. Y eso es lo que podría hacer que lamentablemente hayan despidos, que lamentablemente haya algún tipo de movimiento telúrico, entiende usted, un mini terremoto en el sector corporativo, y que eso haga dos cosas. Una, que definitivamente nos enfrente a un recorte de tasas de interés tan pronto como el mes que viene, que es julio. Y en segundo lugar, algo aún más importante, el hecho de que el mercado tenga ciertas correcciones, como lo estamos observando desde hace algunos minutos, cuando el presidente Trump, y aquí es donde viene la teoría conspirativa, dijo que él se retiraba de la mesa de negociación con Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá había ya vociferado, por ponérselos así, una oportunidad, y eso sí lo acaban de escuchar ustedes aquí en Negocios TV, de lo que sería un impuesto digital. Pero ya va, esperemos un segundo. ¿Y ustedes se creen que este mensaje fue para Canadá? No, señor, este mensaje no es para Canadá y la teoría conspirativa es que este es un juego que están jugando tanto canadienses como americanos. Les explico por qué. El presidente Trump eliminó del proyecto de ley algo, que lo vamos a ver ahora en los titulares, que causaba bastante incómoda reacción en los actores internacionales. Era algo que se llamaba la sección, oiga bien porque lo va a entender hoy, 899. Y en esa sección, entiéndalo correctamente, decía que se le podía subir los impuestos de la manera en que el Ejecutivo de los Estados Unidos decidiese a las compañías cuyos accionistas fuesen extranjeros, es decir, no americanos, que tuvieran compañías en los Estados Unidos. Eso causaba mucho revuelo y el presidente Trump, como arma de negociación, como sabía que eso causaba problemas, cuando ya estamos llegando al final, lo elimina. Acto seguido, Canadá anuncia su impuesto digital y entonces se retira desde la mesa de negociación. ¿Por qué la teoría es conspirativa, Víctor? Porque el mensaje, según lo que nos llega, es para Europa. Sí, el mensaje precisamente es para Europa de si se atreven a algo, Donald Trump podría hacer otras cosas importantes. Recuérdense que ya se firmó el hecho de que van a ellos a subir su aporte
de tanto por ciento del Producto Interno Bruto de cada país para poder tener más gasto de defensa como él lo pedía del lado de la OTAN. Resulta que nos desayunamos esta mañana con el hecho de que ya se estaría llegando a un acuerdo con China y que uno de los ministros de Trump dice, tengo 10 más guardaditos que los estoy sacando, pero nos estamos concentrando ahora en lo que viene con el Congreso americano. Sale esta perla de cara a esas negociaciones con Europa y efectivamente de cara a esas negociaciones con Europa, nosotros estaríamos observando que le mete una zancadilla al Canadá que no es de extrañarse que esté planificada. Porque recuérdese que todo lo que luce y parece en política no es así. Les digo todo esto porque pareciera demasiado telegrafiado el hecho de que los canadienses, entendiendo lo mercurial que es Donald Trump, le lancen esa perlita del tax digital o del impuesto digital sin esperar que salga algo, y por eso los informes que me llegan es, ese no es un mensaje para Canadá, que acuérdense de esto, va a eliminar ese impuesto digital, sino un mensaje para Japón, para India y obviamente para nuestros queridísimos amigos europeos. Vamos con una noticia de última hora en el estudio que Alma tiene que contarnos. Alma, adelante, por favor, cuéntanos. Pues sí, Víctor Hugo, porque precisamente tiene que ver con lo que estamos hablando, con esta nueva guerra abierta, este golpe sobre la mesa que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que es muy complicado negociar con Canadá y que por lo tanto se levanta de la mesa de negociación e impondrá de forma unilateral aranceles que dará a conocer a Canadá en los próximos 7 días. Pues ya hay respuesta del primer ministro canadiense, de Mark Carney. Dice: estas son conversaciones complejas con Estados Unidos sobre la disputa arancelaria. Procuraremos enfocarnos en conseguir los mejores intereses para la nación. Intenta llamar un poco a la calma el primer ministro canadiense, pero sí que reconoce que las conversaciones están siendo difíciles entre Canadá y sus vecinos del sur. Pues esa es la información de última hora, que Carney habla de pensar en cualquier caso siempre en lo mejor para los canadienses. Víctor Hugo. Bueno, sí, así es, por eso que yo llamo esto un poco de un show. Pero fíjense ustedes, le pido al equipo de producción, gracias por esta información, Alma, que nos ponga por favor la primera lámina, porque vamos a ver qué era lo que estaba pasando antes de eso que sucedió indudablemente hace unos minutos atrás. Muchísimas gracias. Los mercados accionarios habían extendido sus ganancias y todo el mundo estaba muy contento y feliz, pero efectivamente aquí hay un pequeño nubarrón. El único de los índices que me sube con fortaleza dentro de la comparación con los otros dos es el Dow Jones, donde se me está yendo el dinero a las industriales más importantes y me salen de la tecnología y del conglomerado, pues de las 500 acciones más importantes que contienen a las industriales y a las tecnológicas. Entienda usted el Standard & Poor's 500. Por cierto, va a escuchar algunos ruidos de fondo porque acá en el estudio de Miami están construyendo algo en otro de los lugares y tenemos a los obreros trabajando fuertemente. Fíjense bien, otra cosa interesante e importante de hoy, que es el último viernes del mes de junio del año 2025, y efectivamente ya cierra junio tan pronto como el próximo lunes, cierra la primera mitad del 2025, la que tendremos que comparar en términos de cómo se comportan los índices. Eso lo vamos a tener al final del día. Son las 3:09 de la tarde del este de los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa estuvimos observando en el mercado del día de hoy? Ya sabemos esto de Canadá. Lo importante es que también observamos que hay acuerdos comerciales importantes que se han formalizado entre China y los Estados Unidos, lo que reduce el riesgo de una escalada de guerra comercial entre ambas naciones. Por eso es que nosotros estimamos que el presidente Trump, jugando su juego de ajedrez comercial, pone de rodillas a China, levanta a China, llega a un acuerdo con China diciéndole a los otros apúrense, 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 y ahora pone de rodillas al Canadá para mandarle un mensaje a los que se están portando mal en el aula de clase, a los europeos. Eso es una teoría conspirativa que me llega de última hora. También supimos del ministro Lutnick el día de hoy, Estados Unidos estaría por firmar alrededor de 10 acuerdos económicos, y que obviamente hay algo interesante que tiene que ver también, como lo hemos contado en Negocios TV, que también está en el tapete, que es que el presidente Trump le está exigiendo a los congresistas de los Estados Unidos: inmediatamente pónganme en la mesa para el ejecútese antes del 4 de julio, que es antes del viernes de la semana que viene. En una semana
todo lo que tiene que ver con ese acuerdo que quiero que pase en el Congreso y probablemente lo va a lograr acto seguido. Ese fin de semana nos tiene las tarifas, los aranceles, que es como ha dicho que le impondría Canadá, y probablemente quienes se metan por el carril, y me disculpa que sea tan pintoresco, serían los europeos y todos aquellos países que no han llegado a acuerdos, tratando de esperar a cuestiones de última hora que deja a todos sorprendidos. También es importante algo que salió hoy en los Estados Unidos que le infla el pecho a la administración Trump. Fíjese usted lo siguiente. El presidente que fue elegido por votación en los Estados Unidos y que en el caso de las elecciones del 2024 ganó con el voto popular, no solamente con el electoral, que son la manera en que se hace aquí en Estados Unidos el conteo. Ellos ganaron con el voto popular. ¿Qué es lo importante, Víctor? Lo importante es que la Corte Suprema de Justicia acaba de decir el día de hoy que básicamente podría limitar todo lo que tiene que ver con que algunos jueces a nivel nacional paralizaran órdenes que da el presidente. Eso no se lo hizo a Trump, eso se lo hizo para todos los presidentes porque sienta un precedente. Es la Corte Suprema. Recuérdese que habían algunos inversionistas por allí que pensaban que cuando el presidente Trump pudiese poner sus aranceles, eso se iba a caer porque superjuez lo iba a eliminar. Se acabó lo que se daba nanay, y resulta que la Corte Suprema, que es lo primero antes de la Corte Celestial, por decirlo de alguna manera, dice, no te vistas, que no vas. Es decir, no se ría, pero usted lo entiende. Le da el poder supremo a la presidencia de los Estados Unidos, que en este caso hoy es ejercida por Donald Trump, pero que sienta un precedente sumamente importante. Hubo datos económicos también el día de hoy. Vamos rápido porque tenemos mucho que contar y ahora vamos a tener inclusive a un entrevistado de lujo con el que vamos a hablar cosas muy interesantes, pero efectivamente yo creo que es importante que nosotros veamos que hubo datos económicos en la mañana que mostraron señales mixtas. ¿Cuáles fueron esos? Los gastos del consumidor, que fueron más débiles en los Estados Unidos, y el índice que ustedes me vieron esta mañana decir, el Personal Consumption Expenditure, ustedes me estaban viendo tempranito, digo, hora de los Estados Unidos, 14:30 para ustedes que me estaban viendo por allá por Madrid, que no fue suficiente, aunque subió la inflación, no fue suficiente para frenar el rally accionario que había en ese momento, que se medio cae, producto indudablemente en el caso de la tecnología, por lo que le estoy contando de toda esta incertidumbre que tiene que ver con los aranceles. Recuérdense que Canadá, vuelvo a repetírselo, puso en la palestra un impuesto que tenía que ver con la parte digital. Y efectivamente ahí es importante. Otro de los datos económicos que vamos a ver en la parte de los datos económicos del día de hoy es todo lo que tiene que ver con las expectativas de inflación que bajaron ligeramente en una encuesta que se llama la encuesta del sentimiento del Michigan, donde efectivamente la caída en las expectativas de inflación ayuda a calmar los temores de quienes vociferan de que el fantasma de la inflación vuelve a venir y nos va a destruir colorín colorado, este cuento se ha acabado. Eso no es así, señor y señora. Usted quédese tranquilo que aunque se pueda poner esos nubarrones feos, el mercado lo van a volver a comprar. Y creo que esto es bien interesante porque efectivamente todo lo que tiene que ver con este proceso de formación de los precios en este mercado tiene, para que usted también lo comprenda, un factor de incertidumbre que es necesario porque los mercados no pueden ir al alza totalmente. Los mercados también necesitan corregir por sanidad y nos da mucho miedo a quienes somos muy positivos, como es mi caso, de que no veamos ciertas correcciones porque sabemos que mientras las correcciones no ocurren, entonces viene lo que se llama en venezolano, yo soy venezolano, un tanganazo, que es que se cae el mercado como nos lo hizo el Liberation Day, como nos lo hizo hace unas semanas atrás, como nos los ha hecho inclusive en cualquier instante de la historia, precisamente porque los mercados tienden a caer abruptamente. Sin embargo, le tengo que contar que en el mercado de los futuros, ya el mercado de los futuros que se negocia cuando la bolsa está abierta, se me está poniendo un poquitico positivo todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y ahora sí le pido al equipo de producción que por favor nos ponga a Jay Pelowski, exactamente, que como ustedes saben,
es amigo de la tribuna y Jay obviamente me hace que yo practique mi inglés y creo que la primera pregunta que le vamos a hacer así, aparte de darle las gracias porque está con nosotros, es ¿qué nos dice su bola de cristal de lo que puede estar pasando en todo este zaperoco, por decirlo así, desde el punto de vista de los aranceles? Jay, how are you? How you doing? Happy Friday. Thank you for coming. Happy Friday. And I think the first question to you is, okay, Jay, what do you think about these negotiations that just happened a few minutes ago, where President Trump is now again changing the rule on the spot, saying Canada goodbye, because I have some conspiracy theories that says that's a message not for Canada, but for the European Union, Japan, India, and few others. And thank you for coming. Tell me, please. Well, I think our view has been for some time that the way to invest in the age of Trump is to pay zero attention to what he says or what any of his team says, because as we've seen, and you're just talking about the latest example, it can change on a dime. So what we focus on is not what Trump says, but what he does. And all of what he's doing in the domestic space anyway, economically speaking, is trying to drive a massive tax cut through Congress. And so tariff revenues, DOGE savings, all of this is meant in service of providing the space for tax cuts, which are problematic and struggling to get through Congress as we speak. I see. And in other order of ideas, Jay, obviously you're absolutely right. I came from a country, and I don't want to compare President Trump with President Chavez in Venezuela, but we used to say the same: don't pay attention to what President Chavez says, pay attention to what he's doing and what he's really doing, aside what the team members of his administration might tell you he will do. In any case, the markets are on a bullish mode. And we don't think that this earthquake with the tariff will derail the fact that because of potential cuts on interest rate, they might be able to actually, up to some point, buy any dip. In your opinion, where do you think the second half of 2025 is might go? Because obviously 2025, the second half will start on Tuesday. And I have some people saying there is a lot of liquidity. It might be some cuts potentially, at least in September, if not July, and we're going to know the tariff pretty soon by 4th of July. What do you think about that? Well, our view has been for some time, for most of this year, that we are in the early stages of a secular leadership change in global equities away from the United States to the rest of the world. And that leadership change is going to be underpinned by a sustained period of capital repatriation out of the United States, back to Europe, back to Asia, back to emerging markets. And so our view has been and continues to be that one wants to be overweight non-US equities versus the US. This is a significant change given that since the bottom in the great financial crisis of 2009, the US and tech-led US equity markets have been the dominant winner by far. And yet this is changing. The first half of this year, non-US is outperforming the US by about 13 percentage points. The dollar is down roughly 10%. And we think the last week or so, with the Israeli and US attack on Iran, were very illuminating in this regard, because you had a crisis, a surprise crisis, a shooting war, and yet there was no bid for the dollar and no bid for treasuries. And so this suggests that the market is taking on board the idea that the US is no longer the fireman or the lender of last resort or the safe haven asset. That is no longer the case. And so even in a shooting war in the Middle East, there's no bid for the dollar or for US treasuries. And so as we look into the second half of the year, we're very overweight non-US equities across Europe, across Japan, emerging markets, including China and Latin America, and we're overweight commodities. We think that the setup here is very constructive
for commodities to do well in the second half of the year. You have decent global growth. You have a weaker dollar, which helps because commodities are priced in dollars. You have a weak dollar allowing EM central banks to cut rates and not worry about their currency, which is, again, very, very unusual. And most importantly, I think, and I'm writing about this week and last week, you have Europe and Asia starting to make very big moves to support their currencies and compete with the dollar. So we're moving, in our view, towards what we call a tripolar world of regional currency blocks, with the euro being the currency for Europe, the Chinese yuan being the currency for China, and the US dollar being the currency for the Americas. Listen, obviously you mentioned that the last time you were with us, and it's a pretty important theory with the tripolar world, and I think you're absolutely right. One of the other economies that we interviewed within the last 24 hours, one from Oxford Economics and another for the biggest and largest financial institution in Chile, were thinking that the exceptionalism of the US is not dead yet, just yet. And they think that if anything happened, the flight to quality will come. But I'm absolutely in the same bucket you are, because when we saw what happened with Iran versus Israel, you don't see a bit in the 10 years. That was a scary movie, because obviously you're right, money is not coming, and it might be some sort of repatriation. And obviously now that the dollar might go down, it will accelerate up to some point that, unless obviously there is something good that happened out of this tariff. Changing the topic, what do you think is basically this dilemma with the shadow Fed that President Trump might basically announce within the next few weeks? And I think that the timing, Jay, and I want your opinion on that, because obviously the market are buying the narrative today that is gone, that is what is called a lame duck, because obviously he didn't have the power he used to. And I think President Trump strategically with his team is waiting for anything that happened around July 30 on the decision for the Fed. But this is a very scary movie, because as you know, you try to be neutral between government and the Fed, and now we're seeing a potential replacement. And if they basically do that in the Congress, they might be able to pass that, and they're going to put someone extremely aligned with the government and extremely dovish. And that's a scary movie for the dollars, and I want your opinion on that, Jay, please. Yeah, well, it's definitely not good for the dollar, and so you know, you see the dollar action hitting new 3-year lows yesterday when this idea first popped up. Look, again, it's just Trump being Trump. He can't help himself. He is a chaos agent, you know, an actor of uncertainty. And so he really can't help himself. That's just the way he operates. So, you know, the point is that the U.S. Government under a Trump administration is a uncertainty factor. And typically when you have uncertainty factors, they get priced at a discount. So the imbalance is between the U.S. Financial asset space, equities, dollar, rates, are all priced at a premium, right? The S&P trades at 22 times earnings. Europe trades at 13 times earnings. China trades at 11, 12 times earnings. Emerging markets, 13 times earnings. U.S. trades at a massive premium, even though arguably it no longer deserves it. And that's why we think we're at the beginning of a secular, meaning multi-year change in leadership away from the U.S. So that multiple premium that the U.S. has gained over the last decade or more because of faster growth, because of better earnings, those things are going away, right? Post-COVID, the U.S. had the best growth of any major economy because it spent aggressively and built up fiscal deficits. It now no longer has that fiscal space. The fiscal space has migrated to Germany, which is spending massively on defense and infrastructure. It's migrated to China, which is spending aggressively on consumption. And so all these things are pointing one way, which is that you have a U.S. asset base priced at a premium, which it no longer deserves. And you can talk about politics not really impacting markets,
But the reality is that U.S. growth is going to be subpar, right? Q1 growth in the U.S. was negative. Q2 is likely to be pretty nominal. Q2 earnings growth in the U.S. is forecast to be roughly 3%. And so that's okay. Single-digit growth is actually good for the U.S. in our view, but it's much smaller vis-a-vis the rest of the world than it used to be. So U.S. earnings growth is no longer much better than the rest of the world. So what's the reason for the premium valuation? And that's what I think markets are starting to recognize. And the point that we want to make is that the best environment for non-U.S. equities to outperform is when the U.S. is just going sideways, right? So when the S&P goes up 20%, nobody cares about the rest of the world. When the S&P goes down 20%, nobody wants to be in anything. So a U.S. that grows, earnings at 5-7% and gradually allows that premium multiple to deflate over time, not through price, is the best possible environment for non-U.S. equities to outperform. And that's kind of what we think we're getting. We're going to get single-digit earnings growth in the second half of the year out of the U.S. Stocks kind of meander around a little bit. And that gives the rest of the world an opportunity to catch a bid, because while the U.S. Goes back and forth in chaos and uncertainty, Europe is making a move for a single investment union. China is making a move to make the yuan more convertible. These are huge changes that will allow those parts of the world to start to capture some of that premium valuation that for the last 15 years has resided in the U.S. Jay, I want to change the topic because you as an American and a seasoned, let's say, analyst of a lot of trends in the U.S., you probably have something to say when clients approach you with this type of questions. You've been seeing President Trump acting in the way he acts. You mentioned it right. He's chaotic. He basically wins over this chaos. Now today, the Supreme Court basically gave him a backup saying, listen, no, any other judge can derail your agenda. But one of the other things I'm concerned is about the Democratic Party. Why? This week, we got a strong indication that they are going extremely out of the center with the race in New York, with this new candidate, Mamdani, that is far left. And one of the theories there is obviously that this tends to help the Republican Party at this point make things easier to see an after-Trump kind of a forecast. And as you know, I'm asking you that not because of the political aspect, but this agenda that he's putting together might have some sort of extension, taking into consideration that he cannot go by no means on a term mandate. We might be another Republican because Democratic Party, I think, are going perhaps in the wrong direction. But I want your opinion, Jay, because I have a lot of ramification on the economic side, please. Well, that's we're getting into the realm of personal views versus professional views. So it's not, not a place I like to really travel. As a professional investor, one needs to stay focused on the professional side of things and try to leave the personal aside. However, since I am a New Yorker and I live in New York City, and therefore we're talking about likely to be our next mayor. Look, I think New York needs new leadership. The current mayor is dogged with corruption charges. Former Governor Cuomo stepped down due to his own personal issues, clearly not a candidate of the future. And so Representative Mamdani obviously spoke to a lot of people and generated a lot of enthusiasm, which I think is reflected in his victory. So going forward, the U.S. is confronted with this reality of a federal government that is trying to jam through massive tax cuts for very wealthy individuals. Arguably, it's not the way the country should be going. Economic policy in the U.S. is not being managed for success
in this administration, in my view. If you look at the approach towards renewable energy, the U.S. is giving up on renewable energy. Yes. You know, Trump doesn't believe in wind power, solar power. He thinks EVs are, you know, not good. And so the U.S. is giving up on a critical function, which not only plays into the power issue, which plays into the AI issue, but arguably the learning from clean energy, and China is demonstrating this daily, the learnings, advanced manufacturing learnings from clean energy is being played into robotics and advanced manufacturing. It's playing into drones and military defense. And so arguably, you know, the U.S., as I said, this is our whole thesis. The U.S. under the Trump administration is going backwards. And the rest of the world, Europe and Asia, is recognizing a strategic opportunity that the Trump administration is giving them, and they are seizing it. And so when we think about the next 5 years, which is what we call our long frame outlook from 2025 to 2030, we believe the world is going to look very different in 2030 and not to the betterment of the United States. Jay, I want to congratulate you because you're right. I throw you kind of a personal thing and you manage it super professional, but it's a hot topic. You can understand that everybody's on top of these things that actually have some sort of ramification. Obviously, we'll see what happens within the next few years, and hopefully we have a better world, but I hear you. And obviously, it's a concern that we all have in the U.S. about the direction of the country. Not only that, in terms of the markets, it's extremely important to see the flow of the assets going into outside the U.S. You're absolutely right. So I'm going to tell the production team to bring you back. I love to speak with you from time to time. Have a happy Friday, and looking forward to speaking with you pretty soon. Take care, Jay. Okay, take care. Have a great weekend. Thank you. Bueno, estábamos hablando con Jay, básicamente uno de los miembros importantes de lo que es la dinámica de los, digamos, analistas. Su apellido es, y a mí no se me puede olvidar porque lo acabo de poner aquí, Pelowski. No lo quería pronunciar mal. Y la dinámica que él tiene, para que también ustedes tengan una idea, es muchísimo lo que nosotros estaríamos observando con respecto a la dinámica de esta narrativa en contra de lo que está haciendo el presidente Trump. Y obviamente en contra de lo que está haciendo el presidente Trump, es importante que nosotros entonces tomemos en cuenta fundamentalmente esa cantidad de analistas que están alrededor. Me dice Estudio que por favor vamos a ir con Alma porque otra vez tiene una noticia importante que darnos y es interesante. Alma, cuéntanos por favor. Pues Víctor Hugo, te contaba hace unos minutos efectivamente que había ya una respuesta por parte del Gobierno de Canadá, por parte del primer ministro, que dice que va a velar por los intereses de Canadá y que también decía que efectivamente las negociaciones con Estados Unidos estaban siendo complejas. Ha sido a través de un comunicado del que tenemos más contenido. Dice el primer ministro de Canadá que hoy no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. También ha señalado que las conversaciones comerciales entre Ottawa y Washington están siendo complejas y ha agregado que su gobierno planea proceder en estas conversaciones buscando el mejor interés para la nación canadiense. Los comentarios de Carney se producen después de que Donald Trump revelara que todas las negociaciones comerciales con Canadá se detienen de inmediato después de que Trump diera un golpe sobre la mesa debido al impuesto a los servicios digitales de este último que está afectando a las empresas tecnológicas estadounidenses, impuesto a los servicios tecnológicos que una patronal empresarial de Canadá le ha pedido a Carney precisamente que quite. Más cosas. Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, alerta de una posible situación de impagos en Estados Unidos tan pronto como en el mes de agosto. Es la otra información de última hora. El secretario del Tesoro, de Estados Unidos, Scott Bessent, dice que las decisiones sobre aranceles podrían adelantar la fecha límite de deuda. Scott Bessent ha indicado que la fecha límite de deuda en Estados Unidos podría llegar antes si los tribunales ordenan al Tesoro pagar los ingresos aduaneros.
Dice, estamos en la pista de la advertencia, señalando que la fecha límite podría adelantarse dependiendo de las decisiones judiciales. Besen ha destacado que Estados Unidos podría quedarse sin efectivo en agosto, instando a los legisladores a elevar el techo de endeudamiento a mediados de julio. Ha hablado sobre el proyecto de ley GOP de 5 billones de dólares en impuestos y gastos que busca ser aprobado antes del 4 de julio, aunque Mike Johnson ha dicho que, ojo, puede retrasarse, enfatizando que una aprobación a tiempo proporcionaría certeza económica y potencialmente impulsaría la economía de Estados Unidos en la segunda mitad del año. Víctor Hugo, de nuevo contigo. Bueno, fíjate tú, vamos a ver qué es lo que sucede, Alma, porque el mercado debería tender a moverse para este cierre de semestre. Ahora mismo tenemos que decirles a ustedes que la tendencia, como nos decía Jay Pelowski, que tiene que ver con la devaluación del dólar, sigue. Estamos en alrededor de 1.17 euros por dólar, estuvimos más alto. El dólar ha ido pues ligeramente acomodándose, pero esto se va a seguir devaluando. Esto es una tendencia, yo no diría que irreversible, pero el dólar empieza a caer. Eso es producto normalmente de la bajada de las tasas de interés. Le pido al equipo de producción, por favor, que nos ponga por allí la lámina número 2, donde vamos a ver algunos titulares macro que yo estuve observando en la prensa del día de hoy, que me ponen a pensar hacia dónde vamos. Fíjense bien, la FED sigue postergando, y aquí es importante, las expectativas de recorte en julio, porque los funcionarios insisten en esperar un par de meses más de datos acerca de la inflación, a ver si se enfría en una idea de un recorte inminente. Yo no les puedo recomendar nada, yo no me puedo meter en eso, pero sí quiero que sepan que el presidente Trump está con el megáfono afinadito para tratar de decirles por qué están esperando tanto. Comprendo la incertidumbre porque no tenemos lo que va a suceder con los aranceles, pero es importante que usted comprenda que si la inflación sigue controlada, como parece que está máxima, cuando tuvimos el indicador de esta mañana, y cuando pronto vamos a saber dos cosas importantes, ¿cuáles? ¿Cuál va a ser el número inflacionario? No el PCE, sino el inflacionario que tuvimos en junio, que se sabe en julio, que viene a la vuelta de la esquina, y cuál va a ser el non-farm payroll. ¿Qué es eso? No, usted sí lo sabe, es el número del empleo que sale los primeros viernes de cada mes y que debería estarnos por llegar tan pronto como la semana entrante, si mal no me equivoco, porque efectivamente debería, vamos a verlo aquí porque no les quiero decir a ustedes cosas que no son, el farm payroll, que tiene que ver obviamente con todo lo que va a suceder entonces en el mes de julio, pues nosotros lo vayamos a saber, el de junio lo vayamos a saber, vamos a ver el día, no lo tengo aquí en pantalla, creo que me da un lapsus porque ese día, que es importante para nosotros, nos debe dar a conocer cuándo va a pasar en ese momento, el jueves de la semana que viene. Sí, es el jueves 3 de julio. Precisamente me había dado un lapso, no vaya a ser que si fuese a ir más adelante, el jueves 3 de julio lo vamos a saber, porque el 4 de julio es viernes. Ese número es importante, así que como le estoy diciendo, lo que conseguí en Bloomberg y en Reuters me causa un poco de atención, porque pareciera que en ese análisis que hicieron periodistas de investigación, que fue lo que estaba observando el mercado el día de hoy, la reserva todavía no estuviera indudablemente lista. Les comenté también a lo que hizo Mella en los titulares el día de hoy, que lo supimos al principio de Reuters, pero que se hicieron eco todas las agencias, es el hecho del acuerdo entre lo que es China y los Estados Unidos, y lo que le contaba de que Lutnick, que es el secretario del Comercio de los Estados Unidos, dice que hay 10 socios comerciales importantes, listicos para llegar a un acuerdo, y que obviamente entre ellos estaría India. Recuérdense que no sabemos qué fue lo que pasó hoy. Esto es una arena movediza que le encanta al presidente Trump, que es obviamente ponernos como en suspenso con eso que sucedió con Canadá. La Casa Blanca, también supimos el día de hoy, resta importancia al plazo de los aranceles, según dijo la señora el día de ayer. ¿Qué señora? La que representa a todo, obviamente, lo que nosotros tenemos que observar con respecto a la dinámica comunicacional de la Casa Blanca. Y ella dijo que el presidente Trump le contó que obviamente vamos a lo que tiene que verse con respecto a la dinámica trascendental de que ese día 9 de julio u 8 de julio no es tan importante. Y recuérdense que cuando lo dijo el día de ayer, yo les dije, Donald Trump le dice a su equipo que diga verde y saca un trapo rojo. Pues Donald Trump el día de hoy, como usted sabe, le metió una banderilla
a esa corrida de toros que a ustedes les gusta por allá por España, porque efectivamente está banderillando al toro canadiense. Y entonces en estos momentos tenemos un impasse importante y vamos a ver cómo se comporta Canadá. Porque el problema aquí fundamental es que quien tiene el sartén por el mango no es Canadá, sino los Estados Unidos. Y a Canadá no le interesa que Donald Trump y su administración les ponga algo que sea irreversible en términos de aranceles por los, digamos, 3 meses. Eso hace que también observemos en la dinámica de los medios de comunicación que Europa trataría de ponerse de acuerdo, pero indudablemente le da bastante miedo todo lo que tiene que ver con el arancel del 10%, porque desea que no haya ese arancel, que ya Donald Trump prácticamente ha dicho, no te oigo bien, que no queremos ese arancel del 10%, repite, que no lo queremos, presidente Trump. Eso efectivamente, porque es un vox populi que al menos el 10% de arancel seguirá vigente como algo no solamente recíproco, sino porque me da la gana.com. Yo creo que esta es la dinámica del presidente Trump. Lo decía el invitado que trajimos, Jay Pelosky, que Trump pues obviamente es Trump y Trump no le presta atención a lo que los demás quieran o no. Trump tiene su agenda y él sabe que a través de esos aranceles él está recogiendo dinero que todos los meses le llega al fisco producto de la retención que se hace por las importaciones que vienen a los Estados Unidos. Recuérdense también que se alcanzó un acuerdo fiscal internacional que elimina la necesidad de que haya esa sección 899, o sea que esa cláusula será removida. Vuelvo a repetirle que es la 899 que tiene un impacto muy fuerte en los mercados y es el hecho de que en ese proyecto de ley que se tiene que aprobar en el Congreso americano, se dice que si esas compañías que están en América están siendo en la parte accionaria mayoritariamente de lo que serían inversionistas extranjeros, se le podrían mover todo lo que tiene que ver con la tasa impositiva, que son las tasas de los impuestos. Y entonces obviamente se remueve para tratar de hacerlo mejor por la cantidad de lobby, que es la cantidad de gente llamando a todos los senadores y representantes en el Congreso de que no pongan esa ley porque les da miedo que cualquier presidente, no nada más Donald Trump, haga lo que les da la gana. Así que yo creo que también es interesante eso que está ahí, además de que hay otra noticia buena, obviamente en el mercado, y les voy a explicar por qué. Porque recuérdense que está muy bien, le pido ahí al equipo de producción que por favor quite la lámina para que pueda verse mi pantalla completa para explicárselo. Muchas gracias. Fíjense ustedes bien. La inflación en Tokio, y yo no conozco Japón, sé que es la capital de Tokio, de Japón, no se ría, pero la inflación en Tokio, hay 2 tipos de inflación en Japón, la de Tokio y la de Japón. La inflación en Tokio se enfría más de lo esperado. El índice de precios al consumidor de Tokio fue de 3.1, menor al 3.3 que había en mayo, que era lo que se veía en mayo, y también inferior a las expectativas. ¿Por qué es importante, Víctor? Si nosotros no tenemos nada que ver con Japón, eso es lo que usted cree. Japón tiene una política monetaria. Esa política monetaria mueve las tasas de interés, como en cualquier país. Pero resulta, y se lo vuelvo a explicar porque hay gente que después lo disfruta, este programa lo ven después y disfruta esta explicación que es bastante básica y entendible. Esas tasas de interés estaban bastante económicas porque esa economía prácticamente no se movía. Cuando me sube la inflación, yo subo las tasas de interés. Y cuando la inflación me baja, como ahorita que no es tan fea, la tasa no se mueve, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque resulta que el mundo entero se financiaba en yenes para ir a comprar en otros países. Yo te entrego un colateral, me financio en yenes que prácticamente no tiene tasas de interés, voy y compro y efectivamente doy dinero a otros mercados. Pero si me subes las tasas de interés de Japón, tengo que repatriar en términos de yenes para pagar el crédito porque ahora sí me empieza a costar dinero y me tumba mis dinámicas en mis modelos matemáticos. Eso es fácil de entender. Me prestaron a 5% de interés o a 0% de interés. Me gusta más 0% de interés. Claro, pero si me sube la tasa, te tengo que devolver el préstamo porque no te quiero pagar esos intereses, no solamente porque no te los quiero pagar, sino porque me estás destruyendo lo que se llama en inglés muy bien el arbitraje. 3:45 de la tarde y ahora le pido al equipo de producción que vayamos a la lámina número 3, porque en esa lámina vamos a ver lo que pasó hoy con los datos económicos del día. El dato de la inflación del PCE que yo les narraba
alrededor de las 14:30 horas de España, alrededor de las 8:30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, fue ligeramente más alto de lo esperado en términos de la parte del núcleo, que es básicamente el core. Y el core no me tiene obviamente energía ni me tiene en este lado alimentos. Yo le quito lo que se mueve más en algunos momentos hacia arriba o hacia abajo y me voy al core. Pero resulta que ese Personal Consumption Expenditure estuvo en línea con las expectativas. Es decir, aunque se me movió un poquitico hacia el alza, eso era lo que el mercado esperaba. Y el mercado trabaja con matemáticas, con expectativas, con probabilidades. El mercado esperaba eso y eso fue relativamente positivo. Por cierto, también le cuento algo. Usted se acuerda que el mercado cayó y hubo un estornudo por lo que pasó por Canadá hace como 1 hora y media cuando vimos el True Social de Donald Trump. Sí, ya el mercado está otra vez arriba. ¿Qué quiere decir eso? No hay quien detenga esta fiebre alcista, por lo menos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Dow Jones me sube 0.71, 0.24 arriba el Standard & Poor's 500 porcentualmente, 0.19 el Nasdaq. Y entonces, y faltan 13 minutos y algunos segundos para que cerremos hoy viernes la semana. Y entonces, volvemos a estar en verde. Y entonces, que no importa lo que pasó con Canadá, el mercado sigue con unas gringolas de que vamos hacia adelante. Como le estaba contando de este Personal Consumption Expenditure, quiero que sepa que el mercado lo tomó correctamente y que las cifras indudablemente forman parte de la dinámica, esa en particular, de lo que ve el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. ¿Qué es el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal? Los gobernadores que se reúnen cada cierto tiempo al año para decidir por dónde van las tasas de interés que le impactan a usted y a mí y a todos. Entonces, efectivamente, y a todos, no es que lo de la Reserva Federal no le impacta a los que están en Francia o los que están en Uruguay o los que nos venden de Argentina, nos impacta a todos. Es como una formación de precios que viene desde esa reunión. Entonces, indudablemente, a ellos les encanta ese indicador, el Personal Consumption Expenditure, que es diferente, como yo les explicaba esta mañana, a lo que nosotros observamos en el índice de precios al consumidor. Otro indicador importante, y tengo que comentarle los indicadores, que a veces es hasta fastidioso, es por el hecho de que las máquinas están agarrando toda esa data y toda esa información para poder decir, por aquí viene todo este proceso, porque cada vez que esto sucede a las 3 de la tarde, un día domingo, con una camisa roja y llueve, esto es lo que puede pasar. Eso es lo que hacen las máquinas con la data. Usted se acuerda, cuando entonces nosotros decíamos en el fútbol, cada vez que salía Maradona, tal vez, y lo marcan de derecha o lo marcan de izquierda, Maradona metía goles. O en el béisbol, que los americanos o los norteamericanos, para que no me caigan encima, pues, son expertos en las estadísticas y sabían si el pitcher era zurdo y el bateador era el cuarto inning a las 3 de la tarde de un domingo, él metía jonrón. Bueno, esas son las estadísticas y probabilidades de los mismos modelos matemáticos aquí. Por eso trabajan con las estadísticas, con la data. Entienda que la probabilidad lo que está buscando son los eventos que más se repitieron, a ver cómo se parecen con los eventos, porque la dinámica es que lo que pasó vuelve a suceder. Entonces, en cuanto a los ingresos y el gasto personal en mayo, que fue otro indicador, fueron supuestamente más débiles de lo previsto, se esperaba un 0.1% y cayó y disminuyó en un 0.1% a la baja. Eso indica entonces que obviamente hay cierto consumo que se desploma y cierta demanda que se desploma, como principalmente la demanda de automóviles. Y entonces efectivamente, ¿eso qué es? Bueno, eso es negativo para los que venden automóviles, pero eso es positivo para lo que se traduce en el mercado. Le explico mejor qué significa todo esto para el mercado. La ligera subida entonces en el core, en el núcleo del PCE, es moderadamente desfavorable para recortes en comparación con lo que vimos con el índice de precios al consumidor y con el índice de precios al productor. Son 3 indicadores de inflación: índice de precios al consumidor, índice de precios al productor y PCE, Personal Consumption Expenditures. ¿Pero qué quiere decir eso? Que obviamente esos 3 son componentes mensuales que me indican cómo está la inflación para el mes anterior con respecto a dónde estamos. Aún así, con ese panorama, esto no cambia significativamente porque la Reserva sabe que esto es momentáneo, que fue una movidita muy chiquitica y que efectivamente la inflación parecería estar controlada. Así que se espera que los datos de inflación de junio y julio, que se sabrán en julio y agosto, los datos de inflación de junio
y julio, que se sabrán un mes después, en julio y agosto, causen mella para que haya un recorte de las tasas de interés en septiembre. Y entienda usted, compréndalo básicamente, de que hay rumores de que no necesitamos que lleguemos a esos niveles, porque efectivamente en julio hay algunos que apuntan de que puede haber un recorte de las tasas de interés. Recuérdense que la próxima semana nosotros vamos a analizar lo que se llama el ISM de junio, y yo no me canso de contarles todo esto, porque esta es la manera en la cual usted comprende esa increíble cantidad de indicadores que van en los modelos económicos que todos los días tratamos en el cierre extendido de Wall Street. 3:51 de la tarde, 8 minutos y algo para que veamos el cierre, que verde, verdecito. Y efectivamente este cierre nos lleva entonces a que me pongan por favor la lámina 4 rápidamente para que veamos exactamente todo lo que tiene que ver con el outlook del mercado en la siguiente lámina, la 4. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros vamos a estar observando allí en la lámina, muchas gracias, es, yo me atrevo a decir, ayer no se lo dije, cómo es el consenso del mercado. Hay un sentimiento que se ha vuelto más optimista. A mí me da miedo cuando el sentimiento está más optimista. Los inversionistas están confiados en una visión moderada sobre los aranceles y la inflación. Eso es lo que yo estoy viendo en el mercado, ¿verdad? Y se esperan acuerdos que obviamente vengan como el que hubo con el Reino Unido, con aranceles del 10%, y que algunas cosas no lleven a aranceles, además de que se disipe el miedo por esa inflación impulsada por los aranceles, por los efectos nocivos de los aranceles. Y la Reserva Federal, como dice este es el consenso, entonces la Reserva Federal dice, bueno, no me quedará más que bajarle las tasas de interés a Donald Trump, que no queremos. Parece que hay un tema político, ustedes lo conocerán mejor que yo, porque el presidente de la Reserva no quiere bajar las tasas, pero sí las bajó unas semanas antes o unos meses antes de las elecciones el año pasado, cuando el presidente era Joe Biden y bla, bla, bla. Y hay un tema político muy fuerte, por eso es que el presidente Trump está tan molesto con el presidente de la Reserva Federal, pero el presidente de la Reserva Federal está haciendo su trabajo. Entonces la tendencia positiva en todo lo que tiene que ver también con la inteligencia artificial es muy importante, porque básicamente interesante en todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial es donde nosotros podríamos observar que se refuerza la posibilidad histórica de que el sector tecnológico, que vamos a hablar que va hacia los 4 trillones de dólares, todo lo que tiene que ver con Microsoft y con Nvidia, puede hacer que esto se salga de la pantalla, pues para allá arriba. Las ganancias corporativas en general han sido decentes y yo creo que hay menos incertidumbre geopolítica y eso contribuye con la estabilidad. Sí hay incertidumbre geopolítica, pero hay menos durante las últimas horas. Además de que el déficit fiscal que hay en los Estados Unidos no está preocupando a los inversores y las valoraciones de las compañías, pues indudablemente están bastante altas, pero las siguen comprando. Yo me voy a poner hoy viernes 27 de junio en el rinconcito, no se rían, de los cautelosos. Entramos en el calor de verano. Si usted me está viendo desde Madrid, hace calor. Si usted me está viendo desde Nueva York, hace calor. Ni hablar de aquí de Miami. Hace calor en toda la parte norte de los hemisferios. Y efectivamente, o del hemisferio norte, perdón, después de la línea ecuatorial. Y entonces, efectivamente, aquí es donde empieza esta temática importante de qué es lo que va a pasar con los aranceles. Y aunque hay 2 factores macro positivos recientes, como yo les estaba diciendo, la parte geopolítica está tranquila y la parte del FED, salvo mi voto. Eso quiere decir que yo me meto en el baúl de los que este índice tan alto, tan rápido, me preocupa, porque Donald Trump, y aquí es donde voy para culminar esta lámina, necesita la teoría del caos para que el dinero se vaya al bono de 10 años, se vea que están cayendo las tasas de interés y estos señoritos de la Reserva Federal digan, ok, recortamos tasa en el mes de julio. El equipo de producción me dice que Alma nos tiene una noticia de última hora cuando faltan 4 minutos y tantos para el cierre. Adelante, Alma, cuéntanos, por favor.
Pues Víctor Hugo, tenemos información de última hora y es que esta tarde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decía estar dispuesto a una tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Moscú y la delegación de Kiev para intentar avanzar en ese proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Pues bien, ya saben que Turquía ha acogido las dos sesiones de reunión previas, pues se muestra Ankara dispuesta a una nueva ronda de negociaciones. Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, quien ha declarado que Turquía está lista para acoger la tercera ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev. Ayer hablamos con ambas partes sobre las decisiones tomadas en la segunda reunión. Vemos que existe el deseo de pasar a la tercera vuelta, dice Fidan. Rusia ha emitido una declaración preliminar al respecto, así que estamos listos para recibir a los invitados, listos para desempeñar el papel de mediadores. Lo ha dicho Fidan en una entrevista para el canal de televisión A-Haber, tras una declaración previa, como les contábamos, del presidente ruso Vladimir Putin. Fidan también se ha referido al reciente alto el fuego entre Irán e Israel, diciendo que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán es lo único que ahora mismo puede permitir una paz duradera. Y un último apunte sobre una empresa, Meta, y es que la compañía pretende recaudar 29.000 millones de dólares para financiar sus iniciativas de inteligencia artificial, dirigiéndose a firmas de capital privado para financiar centros de datos en Estados Unidos, con un plan que incluye asegurar 3.000 millones en acciones y 26.000 millones en capital de deuda, con conversaciones que involucran a firmas importantes como Apollo Global Management. El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, está intensificando esfuerzos para liderar el universo de la inteligencia artificial en medio de desafíos de su modelo Llama 4 y de retrasos en su modelo Behemoth. Vamos a ver Meta en tiempo real, cómo está cotizando en los últimos instantes de negociación. Quedan 3 minutos para el cierre del mercado de renta variable norteamericano y tenemos a Meta con un avance del 0,97%, cerca de un punto porcentual de subida, $733,5. Víctor Hugo. Sí, mira, quiero que me pongan allí, obviamente, gráfico completo, Alma, y que nos pongan los tres índices, los vayan rotando, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y el S&P 500, porque efectivamente el mercado ya está por cerrar hoy viernes. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo estamos, sobre todo en ánimo de ver cómo estamos cerrando un viernes en un fin de semana que probablemente va a ser, un fin de semana que probablemente va a ser movido. La reacción por la cual creemos que el fin de semana va a estar movido es por el hecho de lo que sucede con los aranceles. Esta posibilidad que tiene el presidente Trump de haber dictaminado estos aranceles más que proporcionalmente desde el punto de vista de lo que dijo contra Canadá, trae a la palestra nuevamente lo que pueda decir el fin de semana, porque recuérdense que, y es lo que yo llamo la teoría del caos, la teoría de la necesidad de tumbar el mercado para tratar de generar miedo y que el dinero se vaya al bono a 10 años. Cuando el dinero entra al bono a 10 años, tumba la tasa de interés y da las prerrogativas para que la Reserva Federal, conjuntamente con todos estos indicadores, decida cortar tasas en este mismo mes de julio y no esperar. El presidente Trump lo sabe y por eso precisamente es que, según lo que estábamos observando, cuando la secretaria de lo que sería información, la mujer que maneja toda la parte comunicacional, Caroline Levitt, de la Casa Blanca, dice que el 8 de julio no es la fecha tope, también entienda usted que tratan de alargar esa incertidumbre porque precisamente quieren tratar de crear un caos para ver si de esa manera convencen a la Reserva Federal de que la economía puede estar un poco en pasos complicados y que pudiesen bajar las tasas de interés. No es normal que la Reserva Federal vaya a empezar a bajar tasas de interés con un mercado en alza. Es decir, mientras más se va en alza el mercado, más ilógico sería que usted le ponga más gasolina a eso, porque eso crea ciertos desbarajustes y ciertos problemas importantes. Recuérdense que faltan algunos segundos para que el equipo de producción me diga que vamos a tener lo que sería la campana. Y efectivamente, vuelvo a repetírselo rápidamente, el presidente Trump entiende que debe tratar de hacer todo lo posible para bajar el mercado de valores en estos momentos, porque no sería lógico que se recortasen las tasas de interés. Mientras tanto, el mercado hace estas nuevas alzas. Para que tenga una idea, el Nasdaq me puede hacer un record close en los próximos segunditos y el Standard & Poor's también, que es lo que usted va a leer a nivel de la prensa internacional. Faltan unos segundos para que tengamos esa imagen en pantalla y efectivamente podamos observar a esa gente aplaudiendo, donde efectivamente, como ven allí, el mercado va creciendo. Así que escuchemos la campana del día de hoy.
Así mismo es. El Standard & Poor's 500, el índice más representativo del mercado, y el índice de tecnología nos cierran en récord históricos. ¿Qué significa eso? El nivel más alto al cual han llegado por los siglos de los siglos, amén, hasta ahora. Y eso es importante, claro. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no hayan invertido en la bolsa como mecanismo de ahorro se lo perdieron. Y yo siempre digo que usted tiene que entender que la bolsa es el mejor lugar para ahorrar dinero. Además de que las máquinas están analizando esos nuevos movimientos y se mueven probabilísticamente de acuerdo a esos movimientos. En algunos casos, hay algunos que dicen que luego de estos cierres históricos así, el mercado corrige. ¿Por qué? Porque trata obviamente de tomar ciertas ganancias en el corto plazo, no porque se vaya a desplomar. Sin embargo, hay otros que dicen que sí, que rompimos la barrera importante y que efectivamente eso lo que nos puede dar son más subidas. Entonces, para poder repetirles cómo está el mercado, que creo que es lo importante, el mercado nos cierra en los tres índices que lo van a ver ahí en pantalla, 1% arriba el Dow Jones, ese no hizo récord. El que hizo récord fue el Dow, el Standard & Poor's 500, que nos cierra 0.52% al alza, mientras que el Nasdaq nos cierra 0.52% al alza. Se me quedé mirando esto aquí porque los dos cerraron. Imagínense una máquina, ¿verdad? Que usted le da al casino y aparecen los tres números. Pues el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 se pusieron en 0.52% arriba, mientras que el Dow Jones, que me sube 1%, no hizo el récord, pero prácticamente va allí. Desde el punto de día de la semana, los índices han subido. El Dow Jones 3.82% y el Standard & Poor's 500 3.44% esta semana. Entonces es importante porque junio se podría convertir en un punto de encuentro, a no ser que suceda algo el lunes, que es el último día de junio. Le pido al equipo de producción, por favor, que vayamos con la lámina número 5, donde entonces tenemos que ver lo que sucede la semana entrante. La semana entrante compartimos el mes de junio con el mes de julio y obviamente tenemos que hacerle atención a todo lo que ve y lo que nos puede pasar con los índices manufactureros de China que se van a publicar la noche del domingo 29 de junio. Cuando ya nosotros estemos durmiendo aquí en los Estados Unidos y ustedes también en Europa, se va a medir la clave del ritmo económico de la segunda economía mundial por estos indicadores que se llaman el Purchase Manager Index, que son muy, muy importantes. En la zona euro, el IPC de junio de la zona euro se va a publicar el martes 1 de julio y el mercado espera en este sentido una inflación subyacente igual que lo que se dio en mayo, donde el dato relevante es interesante para lo que va a hacer el Banco Central Europeo, porque obviamente se va a basar en esos números inflacionarios. En los Estados Unidos, nosotros vamos a ver lo que pasó con el índice manufacturero de junio. Eso sería obviamente el martes 1 de julio y el consenso del mercado estima un 48.5 sin cambios. Tenemos una sorpresa importante allí porque vamos a entrevistar a alguien interesante. Se espera que esté por debajo del lugar del 50, lo que va a indicar que sigue existiendo una contracción en la actividad industrial. Vamos a tener el jueves 3 de julio, porque el viernes es feriado en los Estados Unidos, es el Día de la Independencia. Todo lo que tiene que ver con el reporte de empleo, se esperarán que solamente se hayan creado 116,000 empleos, pero recuérdese aquí, y recuerde esto con mucha tranquilidad, nosotros tenemos que estar observando por allí que probablemente aquí ya me llama la atención todo ese proceso, todo lo que tendría que ver con, digamos, la dinámica de ese número del empleo es antecedido 2 días antes, o en este caso no sé si va a ser un día antes porque esto cae jueves en vez de viernes, del número del ADP. ¿Qué es el número del ADP? El número que me antecede a este número del empleo y que me permite ver la formación de lo que es la actividad de la nómina en las compañías privadas. Para que también tengan una idea, ADP es un sistema mediante el cual a muchos que están empleados
se le hacen sus depósitos. Por eso es que ellos tienen la habilidad, porque las compañías hacen toda la parte tecnológica con el ADP, debita de la cuenta de las compañías y acredita en la cuenta de los empleados, que ellos tienen la habilidad de decir cuántos empleos se crearon porque ellos tienen la data. Y como eso antecede a todo lo que nosotros vamos a estar observando con respecto al número del empleo del mes de junio, que se va a saber, como usted sabe, en julio, es interesante porque puede mostrarnos si el mercado realmente está fuerte o no. Recuérdese también que el 3, como le estoy diciendo, se va a publicar también por otro lado, no el de manufactura, sino el ICM de servicios, y efectivamente nosotros creemos que es interesante todo lo que pudiese observarse en esa conferencia del Banco Central